Bienvenidos a todos y todas a Voces Indígenas, intercambios sobre la reactivación económica. Para dar inicio a este espacio, doy la bienvenida a Andrés Tapia, él es dirigente de comunicación de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana. Él es comunero de Unión Base, comuna San Jacinto del Pindo de la nacionalidad quichua de Pastaza. Muchas gracias por atender a esta comunicación con nosotros, Andrés, para poder entender el contexto en Ecuador, cómo ha afectado la pandemia a los pueblos indígenas en su país. Bueno, muchas gracias por el espacio. Realmente la pandemia fue algo realmente inesperado, ¿no? Algo que sacudió todas las economías y una economía tan frágil como es la economía de las comunidades, lógicamente también se vio afectada eh, por el hecho de que pues prácticamente durante todo el periodo de la pandemia fue el campo más bien el que tuvo que abastecer a la ciudad. Por ejemplo, los productos que salían del campo, ante pues el hecho de que las ciudades estaban totalmente aisladas, es pues lo que prácticamente sostuvo, ¿no?, la economía en el país. Entonces, claro, esto fue hecho de una manera incluso solidaria porque se estuvo cooperando, colaborando, eh, pero luego hemos enfrentado una etapa de recesión económica muy fuerte. En la Amazonía, por ejemplo, una de las actividades importantes para las comunidades es el turismo, es la artesanía, es la misma producción, y todo esto se vio en una recesión durante todo el periodo de la pandemia, en la cual recién estamos saliendo, pero que todavía, pues sin duda, ha dejado graves secuelas económicas, ¿no? Eso hablando en términos más de la parte del campo, digamos, ¿no? Que es lo que principalmente ha afectado a las comunidades indígenas, que por supuesto la gran mayoría todavía están en zonas rurales. Andrés, ¿por qué no hablamos un poco de las medidas que ha tomado el gobierno ecuatoriano para impulsar la reactivación económica y qué participación han tenido las comunidades y pueblos indígenas en este proceso? Recordemos que en este periodo estaríamos hablando de dos gobiernos, ¿no? Porque en la transición entre la pandemia hemos tenido el cambio de gobierno, primero de una gestión de la pandemia, eh, bueno, deplorable, por decirlo así, del gobierno anterior de Lenín Moreno, donde prácticamente la crisis de la pandemia rebasó todas las expectativas. Es de conocimiento mundial, por ejemplo, la situación vivida en Guayaquil, en Quito, como las principales ciudades, pero que a su vez también la desatención en los territorios indígenas, en las zonas rurales, fue altísimo. Luego, más bien producto de la capacidad de gestión de las mismas organizaciones, más bien logramos de alguna manera mitigar lo más que pudimos los efectos de la pandemia, y bueno, luego vino un nuevo gobierno que se enfocó en sus primeros meses en lo que es el tema de vacunación. Ahora, si bien ahí se ha conseguido cifras altas de vacunación, con más de 9 millones de vacunados y un 70% en el país, lo cual es un importante avance. Lo que sí nos preocupa es que los anuncios del nuevo gobierno han estado enfocados que para sobrellevar la crisis económica derivada de la pandemia, la solución principal que plantea el actual gobierno de Guillermo Lasso es la agudización de la política extractiva, es decir, la ampliación de la frontera petrolera y minera en el centro sur amazónico, y lógicamente eso a costillas, o mejor dicho, en detrimento de las zonas mejor conservadas del Ecuador, que es precisamente donde están asentados los territorios indígenas. Gracias, Andrés. Ahora damos la bienvenida a la diputada Sonia Gutiérrez Raguay. Ella es del Congreso de la República de Guatemala por el partido WINAC. La diputada Gutiérrez es una mujer maya Pocomam, defensora de los derechos humanos, particularmente de mujeres y del pueblo indígena. Ella es licenciada en Ciencias Políticas y Sociales, abogada notaria por la Universidad de San Carlos de Guatemala, y también ella es magíster en Derechos Humanos por la Universidad Rafael Landívar. Para empezar, Sonia, y poder entender también el contexto de la situación en Guatemala, ¿cómo ha afectado la pandemia a los pueblos indígenas en el país? Mucho gusto de saludar y también gracias por la oportunidad de conversar sobre un tema tan importante, sobre la situación de los pueblos indígenas frente a la pandemia. En realidad, así como el mundo
Guatemala no es la excepción del nivel de afectación en todas las dimensiones. Sin embargo, a nivel de pueblos indígenas, que es una enorme población en Guatemala, sí ha afectado en términos de sociales, económicos y también culturales. Y esto obedece porque de por sí los pueblos indígenas en Guatemala, antes de la pandemia, ya vivían en precarias condiciones. Tal es el caso que el mapa de la pobreza en el país está asentado donde mayoritariamente hay pueblos indígenas. Y esto recrudeció más con la pandemia, dado a los niveles de limitaciones y acceso en temas sanitarios, en temas de apoyo económico. ¿Y esto en qué consecuencia da? Precisamente que los niveles de desnutrición que ya vivíamos en Guatemala incrementó. Entonces, el nivel de impacto es mucho mayor para los pueblos indígenas y ahí están los números, los datos, donde nos refleja que sí ha golpeado más fuertemente a los pueblos indígenas. Sonia, ¿qué medidas ha tomado el gobierno y el establecimiento guatemalteco para poder atender esta situación? Ninguna. Y esto es el reflejo de un Estado racista, que así es como la mayoría de la población guatemalteca cataloga al actual gobierno, porque en efecto pudimos notar, y yo en el ejercicio de diputada y desde mi carácter de fiscalización que he hecho a los múltiples apoyos, recursos económicos que el Congreso de la República el año pasado le aprobó enormes recursos millonarios al Ejecutivo para tratar de mitigar los efectos de la pandemia. Si bien es cierto, quedaron establecidos ciertos programas, en mi trabajo de fiscalización encontré dos hallazgos donde vemos el nivel de racismo e indolencia del gobierno de la República frente a los pueblos indígenas. Punto número uno es el llamado programa apoyo bono familia para las familias que iban a ser golpeadas por la pandemia. Se les ofreció 3,000 quetzales para mitigar las carencias que se iban a tener. De eso, para poder acceder a ese apoyo, las familias tenían que mostrar una factura de energía eléctrica. Eso les iba a dar, les iba a permitir ser beneficiarios. Sin embargo, por los mismos niveles de pobreza que hay en el país, hay familias que no tienen energía eléctrica y que por lo tanto no podían demostrar con una factura su nivel de beneficiario. Entonces el Congreso sí dejó establecido para esas otras familias que no tenían acceso a energía eléctrica y que eran los más pobres en el país y que eran los pueblos indígenas, entonces quedó una excepción, un 10% del total de beneficiarios iban a ser beneficiados con este otro mecanismo bajo la modalidad de excepción. Aprobamos la ley de emergencia en marzo del año pasado y casi 3-4 meses después inició a otorgarse ese beneficio, pero solo a las familias que tenían esa factura, no así a los que tenían esa otra necesidad cuando eran las personas más pobres en el país. Hasta diciembre fue que se empezaron a otorgar, derivado de que sí hubo una presión. ¿Por qué dejarlos de último a ellos si la necesidad era para todos? Y ahí es donde se refleja que el gobierno otra vez vuelve a excluir, otra vez vuelve a dejar de último a las familias pobres y los pueblos indígenas. El segundo caso y segundo hallazgo que pude yo también constatar es dentro de los apoyos siempre de emergencia,
se dotaron recursos para las microempresas, las medianas empresas, a las personas que iban, pues a las empresas que no iban a poder pagarle a sus empleados. Sin embargo, peleamos, yo como diputada de mi bloque, peleamos recursos para el sector campesino y del sector rural, que iban a ser golpeados también con la pandemia. Se les dejó 100 millones de quetzales y en mi trabajo de fiscalización pudimos constatar que no se ejecutaron esos recursos y que iban destinados a las familias rurales, campesinas, que otra vez van a ser una mayoría de la población indígena. No se ejecutaron durante la emergencia de la pandemia y entonces nos vino la tormenta tropical, en este caso ETA y IOTA, que golpeó otra vez departamentos con poblaciones indígenas. Entonces, ese dinero que no se ejecutó, los 100 millones de quetzales, se les reprogramó para la emergencia ETA y IOTA y tampoco se ejecutaron. Ese dinero que iba para el sector campesino, hasta este año se programó para adquisición de vacunas. O sea, que el gobierno, a pesar de las grandes carencias que viven las poblaciones indígenas, no ha priorizado y por el contrario, los escasos recursos que iban destinados para ellos otra vez no se ejecutaron y no se ejecutaron porque otra vez tenemos un Estado racista que deja siempre a los pueblos indígenas a un lado. Eso frente a los recursos para poder atender la emergencia tanto de la pandemia como el caso de las tormentas tropicales que usted nos menciona. Pero en términos de reactivación económica, ¿qué está haciendo Guatemala para poder fortalecer su economía y qué participación tienen las comunidades y pueblos indígenas? Cuando hablamos de reactivación económica, el gobierno sí maneja en el discurso de que se necesita reactivar la economía del país, pero siempre desde una óptica más urbana y más enfocada a los sectores pues tradicionales. Digo, en el caso a los que han salido afectados en el turismo, a las empresas, pero no hay hasta el momento ningún tipo de política o esfuerzo que vaya orientado a pueblos indígenas. O sea, este gobierno no se visualiza. Por más de que hemos nosotros intentado en el Congreso de la República pedir para que se invierta, por ejemplo, en la agricultura familiar. Por ejemplo, en el Congreso en este momento hay una discusión sobre la Ley de Desarrollo Económico de las Mujeres, que precisamente va orientado a dotar de ciertos recursos, créditos a las mujeres, principalmente de las áreas rurales. Pero otra vez el gobierno no ha priorizado estos programas. Entonces, hasta el momento hay ausencia por parte del gobierno. Gracias, Sonia. Bienvenido Félix Keupul, él es del pueblo indígena mapuche de Chile, él es ingeniero agrícola, diplomado en energía y desarrollo sustentable, también cuenta con el diplomado Políticas Indígenas, magíster en mecanismos de desarrollo limpio y eficiencia energética, socio fundador de Ruca Antu Energías Renovables. Félix, para entender un poco el contexto chileno, ¿de qué manera se han visto afectados los pueblos indígenas? Así como hemos preguntado a Sonia y a Andrés, ¿cómo se han visto afectados los pueblos indígenas por la pandemia? Bueno, ese es un tema que aquí nos trajo la misma pregunta de la Organización Panamericana de la Salud. Y bueno, y aquí vimos que Chile, al estar por 30 años, 35 años con la Constitución del año 1980, plena dictadura de Pinochet, unificó un criterio y hegemonizó, digamos, la vida nacional, la vida nacional en Chile. Todos somos iguales, todos hablamos iguales. Desde Arica, esto es muy extraño porque desde Arica hasta Punta Arenas hay 4.000 kilómetros y todos hablamos iguales. No hay una diferencia en el tono de voz. Esa unificación cultural que nos dio la imposición de la dictadura
también nos afecta en todo el ámbito que se refiere a los derechos sociales. El acceso a la educación, el acceso a la salud. En el caso de la salud, el Ministerio de Salud y sus políticas públicas, si bien es cierto en el manejo de lo que era el plan de vacunación para COVID, fue muy bueno, pero para el mundo indígena no ha sido tan bueno. El, Como ya te decía, la hegemonía de este solo modo de pensar no nos dio la oportunidad de hacer los tratamientos con las hierbas medicinales y con los terapeutas machis, que son, ¿cierto?, los docentes espirituales del mundo mapuche en particular, el mundo mapuche. Pero así también Chile tiene 10 pueblos indígenas y ninguno de ellos tuvo acceso a su propia salud. Entonces, eso fue en el momento del tratamiento, del diagnóstico del tratamiento. Pero peor aún, hay un rito fúnebre, este rito de despedida que tampoco se pudo dar, dada estos protocolos internacionales, y que profundizó aún más el dolor, ¿cierto?, que persiste hasta ahora, lo que contrae en un detrimento, ¿cierto?, de la salud mental de la población indígena. Ha sido grave, digamos, grave porque además de esto, la concepción hegemónica del Estado de Chile rompió las comunidades que habían hecho cercos sanitarios para que no entraran las policías, quizás probablemente vectores de la enfermedad, y que conforme los caminos eran públicos, estos llegaron con policías y militares, rompieron estas barreras sanitarias, y como son poblaciones, muchas de las poblaciones quedaron en zonas muy extremas, la afectación por el COVID-19 fue 2 veces mayor, ¿sí? Porque en esas localidades extremas, remotas, no hay una calidad de salud convencional. O sea, no hay posta, no hay medicina al llamado de un teléfono, no hay teléfono, de hecho, no hay una conexión buena en materia, ¿cierto?, de lo que es el teléfono celular, o para qué decir conexiones a internet, que poco ha llegado esta tecnología a las comunidades remotas. Desde el punto de vista económico, ¿de qué manera han enfrentado esta situación, entendiendo que todas las economías se han desacelerado? Este tema ha sido muy complicado para el tema de generación de ingresos, pero ustedes en Chile, ¿cómo se han visto afectados y cómo han enfrentado esta situación? Aquí lo podríamos definir en 2 áreas, ¿sí? Una área urbana de las comunidades ancestrales, donde han portado de mucha mejor manera, dado que había un sistema de alimentación propio, ¿cierto? Y que al estar recluidos, dadas las consideraciones del Estado, que fue un estado de excepción por varios meses que tuvimos toque de queda y cierre de ciudades, candados sanitarios, diríamos, las comunidades en territorio ancestral soportaron de mejor manera. Pero claramente la afectación fue para el indígena que se trasladó, que migró a lo urbano, y esta migración tiene por lo menos 150 años, pero en los últimos 100 años la migración fue de una migración pobre, ¿cierto?, de una migración que vamos a señalar una ignorancia desde la hegemonía del conocimiento blanco, el occidental, donde esta persona muy sabia de conocimientos ancestrales no sabía leer el español, no sabía hablar el español. A esa ignorancia me refiero, no a la ignorancia propia cultural. Entonces, ¿qué es lo que tradujo eso? Trajo un trabajo precario en la urbanidad, ¿sí? Trabajo de tercera clase, y por lo tanto, estos últimos 100 años evolucionó esta persona que fue adquiriendo derechos sociales, ¿cierto?, derechos ciudadanos, y que logra tener una educación básica, que da a sus hijos una educación básica, que logra salir de una pobreza pasado 2 generaciones. Entonces la tercera generación, que ya tiene aquí más o menos situado su quiebre cultural primero, su quiebre de apellido, su quiebre cultural ancestral, se quiebra por estar viviendo en este proceso bicultural, entra entra a jugar el juego de la hegemonía del conocimiento, ¿cierto? Se asume como tal, logra un estándar social de vida, pero con esta pandemia retrocede 3 pasos.
este quiebre de laboral le retrocede económicamente 2 vidas pasadas y muchos de ellos vuelven a una vida hacinada porque tuvieron que devolver la casa que no pudieron pagar, la tuvieron que vender con deuda, vuelven o a la casa de los papás o definitivamente tuvieron que volver a sus comunidades de origen, muchos de ellos. Entonces, y ahí el hecho de volver a la comunidad es todo es un retorcer personal porque se tiene que vincular a la comunidad de nuevo, lo tienen que reconocer, lo tienen que aceptar, cosas que las comunidades muchas veces son ariscas, ¿no? Entonces, ese proceso cultural ha sido muy grave. Bien, ahora saludamos a Lina Marcela Tobón Yagarí. Ella es directora de la comunidad de juristas Acuadaura, pertenece al pueblo indígena Embera Chamí. Ella es maestra en gobierno y políticas públicas, formada como trabajadora social. Ella cuenta con experiencia en coordinación, investigación y propuestas de políticas públicas con enfoque de desarrollo y de pueblos étnicos en temas de salud, así como en materia de derechos de pueblos indígenas y temas territoriales como el derecho fundamental a la consulta previa, libre e informada. Lina, ¿cómo ha afectado la pandemia a los pueblos indígenas en Colombia en especial? Primero que todo, saludarlos a todas las personas que en estos momentos se conectan y nos están escuchando. Hay que decir lo que nos ha afectado en varios aspectos. El primero y del que muchos hablan es en un tema de salud, ¿sí? En el tema de los contagios, en el tema del acceso a los servicios de salud de manera oportuna, pero creemos y consideramos que las mayores afecciones que ha traído hacia los pueblos indígenas el tema de la pandemia ha sido las medidas que las entidades de gobierno local, departamental, pero sobre todo las directrices nacionales que se han emitido en relación a los decretos que han surgido o han sido emitidos por parte de Presidencia de la República, por parte del sector salud, pero también por parte de las directivas del Ministerio del Interior, en relación a hacer retrocesos frente a derechos fundamentales de los pueblos indígenas que han ganado a través de las luchas y a través de la historia, y que esto ha llevado a que se flexibilicen mucho de las normas, más que todo las que tienen que ver en relación a los temas de las consultas con los pueblos indígenas frente a actos legislativos, pero también hacia programas y hacia todo lo que tiene que ver los procesos de consulta que se debían realizar en unos procedimientos acorde a como el derecho constitucional lo plantea frente al consentimiento libre, previo e informado, en lo que tiene que ver más que todo el tema del extractivismo, que es una de las formas en las cuales quizás se viene dando mayores concesiones frente a lo que son los derechos territoriales de los pueblos indígenas en Colombia. Creo que también hay otro aspecto muy importante, y que es un aspecto que los pueblos indígenas nos ha impactado de manera fuerte y que no hay una forma de cómo subsanarlo, y ha sido que la pandemia ha afectado en el tema de la mortalidad, más que todo hacia la población adulta mayor, en donde han muerto nuestros sabios y sabias, en donde hay culturas con una población, una demografía muy baja, más que todo en los pueblos de contacto inicial, y pueblos en donde la medicina tradicional, los saberes, no se han venido transmitiendo por falta de ese apoyo, por falta del fortalecimiento también de las culturas al interior de nuestras comunidades, y esto impacta en que gran parte de nuestros conocimientos de la botánica, de las prácticas culturales, de nuestras historias de orígenes, inclusive hay pueblos en donde se habla muy poco nuestros idiomas maternos, se esté perdiendo y se haya perdido gran parte de esos saberes con las pérdidas de vida que nos
ha traído la pandemia. Gracias, Lina. Otro invitado que tenemos en este espacio es Levi Sucre Romero. Él es un indígena bribri costarricense que actualmente dirige el manejo técnico organizacional de la red indígena Bribri y Cabecar, un grupo de 8 territorios indígenas en Costa Rica. Él es agricultor y especialista en organizaciones y culturas indígenas y ambiente en Centroamérica. Él viene del territorio indígena Talamanca Cabecar en Costa Rica y tiene una amplia experiencia en temas de desarrollo rural y organización comunitaria, así como en el diseño e implementación y evaluación de proyectos en territorios indígenas y comunidades locales. Levi actualmente es el coordinador de la Comisión Ejecutiva de la Alianza Mesoamericana de Pueblos y Bosques. Levi, bienvenido. ¿Cómo ha afectado la pandemia a los pueblos indígenas en Costa Rica? Mire, la pandemia ha tenido varias fases de afectación. La primera fue cuando se da la alerta global o mundial y el país cierra fronteras y toma medidas, pero las medidas son tomadas para los lugares de donde hay ciudades, no para las comunidades rurales y pueblos alejados como los pueblos indígenas. Entonces las medidas del gobierno llegan tarde, digamos, a los pueblos indígenas. Por eso es que los pueblos indígenas tomaron la iniciativa por sí mismas. Aquí todos los territorios empezaron a cerrar acceso, a dar información. Digamos, ese fue el primer impacto de la pandemia. Tuvimos que retomar nuestras medidas propias porque las del gobierno estaban más concentradas en las ciudades. ¿Qué medidas ha tomado el gobierno del país para impulsar la reactivación económica, digamos, con esta perspectiva? Lo oficial, digamos, es que se hizo un Consejo Consultivo Nacional para discutir la reactivación, en la cual tenemos un espacio como pueblos indígenas en ese consejo. Pero básicamente lo que está haciendo el gobierno es promoviendo de forma rápida e inmediata el regreso del turismo al país, que es lo fuerte. Y para eso pues está estableciendo una serie de protocolos de acceso a lugares públicos, de información para que se inicie, digamos, la reactivación a partir del turismo. Y luego, después de eso, pues está toda la discusión de la parte agrícola y lo que es otros productos ya más a largo plazo. Nosotros como pueblos indígenas, o sea, no estamos esperando mucho lo que el gobierno vaya a hacer, sino cómo nos ponemos de acuerdo nosotros y empezamos a impulsar ya nuestra propia necesidad de salir adelante. Igual que con las medidas para contener la pandemia, entonces el gobierno ha estado enfocado en atender su aparato productivo y no ha tenido en cuenta las comunidades indígenas. Sí, está concentrado en el aparato económico macro del país y no tanto las particularidades bueno, yo creo que le pasaría más que a los pueblos indígenas, sino todas las comunidades rurales que no tienen una influencia fuerte en la economía del país, pues son las que estamos exactamente igual que cuando inició la pandemia, somos los que estamos de últimos en esta incorporación. Bien, voy con Sonia. Quiero preguntarle ahora, ¿qué están haciendo las comunidades, organizaciones y pueblos indígenas para darle frente no solo a la pandemia, sino para poder fortalecer sus procesos que les permita reactivarse económicamente y también puedan generar ingresos para el bienestar de las comunidades? Bueno, los pueblos indígenas, desde la experiencia y el conocimiento de trabajo que tenemos ya desde hace algún tiempo con ellos, puedo yo decir que sí hay emprendimiento, actividades económicas, pero desde la propia sobrevivencia también de las comunidades, porque, insisto, no hay un acompañamiento institucional que les permita efectivamente atender sus demandas. Hemos encontrado, por ejemplo, un programa interesante en uno de los ministerios de Agricultura y Alimentación que se llama Agricultura Familiar, que debería ser este programa que les pudiera acompañar y apoyar a los pequeños campesinos productores
Pero resulta que cuando conocemos más de cerca el programa, la mayoría de los recursos que están destinados en este programa se dedican más en funcionamiento, en pago de personal, pero no hay un rubro específico para inversión o para dotar a los pequeños agricultores. Entonces, se escucha muy bonito el nombre en esta institución, pero cuando conocemos más a detalle, no tiene mayor resultado, ni impacto, ni apoyo hacia las comunidades. Eso no significa que las comunidades y los pueblos no dejen de hacer lo que han hecho siempre, tener sus parcelas, promover sus semillas criollas, que es lo que siempre han hecho, tener los recursos en el cultivo y sus emprendimientos en todo sentido, artesanía, mercados campesinos, que es lo que promueven, pero es la economía local que se mueve alrededor de su actividad y su cotidianidad, sin que mayor incidencia por parte del Estado. Así es como los pueblos hoy siguen sobreviviendo, pero hay una ausencia y un divorcio, de cierta manera, con el propio Estado, porque ellos han tenido que salir de acuerdo a sus posibilidades económicas, y cuando no las hay, pues lamentablemente han tenido que recurrir a otros mecanismos, dígase la migración, que es otra salida que han tenido que ellos que recurrir frente a un gobierno que no les resuelve sus necesidades básicas. Félix, en medio de la discusión de la constituyente y el proceso electoral chileno, ¿qué participación han tenido los pueblos indígenas chilenos en los procesos políticos, pero también en la reactivación económica, enfrentando esta crisis generada por el COVID? Mira, de la participación política viene siendo, a ver, hay una participación política desde el año 1920, ¿vale? Pero esa participación política, dada esta unificación del pensamiento, hay personas de origen indígena, de comunidades indígenas, sí, pero que estaban vinculados a cierto establishment político, ¿sí? Partidos conservadores o partidos liberales que lo llaman a la causa política. Y entonces hay alrededor de unos 20 o 22 diputados indígenas, mapuche en particular, entre 1920 y 1970, a la última entrada del gobierno de Salvador Allende, ¿cierto?, con un senador comunista. Pero entre medio de estos 20 hay, como ya te decía, conservadores y liberales, de las derechas y de las izquierdas. Ahora, después de la dictadura de Pinochet, desde el año 1973 hasta 1989, ¿cierto?, hay una anulación feroz de la cultura en general. La cultura chilena, mapuche, indígena, en general, se va a un oscurantismo. Viene un proceso oscuro porque no se libera, digamos, la idiosincrasia, sino que se oprime hacia un modelo neoliberal de mercado que lo traduce 30 años después en una sociedad individualista, competitiva, que no se reconoce del chileno de 30 años antes. Un Chile que pretende ser moderno, pero es un Chile moderno ignorante, inculto, ¿sí? Entonces, esta participación que se ve como nueva a partir del año 1993, a la entrada del presidente Patricio Aylwin, resulta ser que la participación política viene a través de partidos políticos de nuevo, ¿sí? Y estas personas de partidos políticos no traen consigo la problemática social, antropológica del mundo indígena, porque ya es un hombre abogado, es un hombre que accedió a la universidad, por lo tanto se colonizó y se hizo de algún partido político. Entonces no es la voz de la comunidad. Pero bueno, al proceso constituyente es un proceso, diría yo, muy criticable desde mi punto de vista, porque este se da después de, bueno, vamos a hablar después de 100 años, pero después de, diría, en el último gobierno del presidente Sebastián Piñera, se da en el último tercio, después de toda la revolución que se hizo, la revolución social, y se da un plazo esto fue noviembre del 2020, finales del 2020 y diciembre del 2020, para la convocatoria de
candidatos para el proceso constituyente. Entonces, ¿qué pasa? Que todas las personas que son constituyentes hoy son de alguna manera vinculados o a partidos políticos o a sistemas de la instrucción académica universitaria. Entonces se exime, quizás por mala fe, a las comunidades indígenas de origen, ¿cierto? De esta comunidad ancestral. Bueno, así de todo, fue un proceso, diría yo, violento, pero bueno, cuando uno dice es mejor que esté a que no esté, a lo mejor es bueno que esté, ¿sí? Probablemente el proceso colombiano, el proceso ecuatoriano, que fue un poco más evolutivo, ¿cierto? La evolución de la participación desde las comunidades, a través de sindicatos, a través de ciertos entes, podía ser. Pero aquí sucedido todo lo contrario. Las personas casi son electas de manera personal y propia, no es de un colectivo, ¿sí? Lina, desde Colombia, ¿qué medidas ha tomado el gobierno de su país para impulsar esta misma reactivación económica? Pues mira, realmente la reactivación económica y las medidas que ha tomado el gobierno nacional, pues yo creo que han sido normatividad en materia para pueblos indígenas, más bien que ha ido en vía de afectar derechos fundamentales, de ir en retroceso. Creo que el tema de la pandemia se utilizó para seguir realizando acciones con daño, generando esas brechas también de desigualdad y de falta de atención diferenciada por parte de la institucionalidad del Estado hacia los grupos étnicos. Entonces, creo que las medidas, pese a que el Estado colombiano y sus entidades han tomado algunas de ellas, pues varias de ellas han ido en beneficio de las empresas privadas, ni siquiera teniendo en cuenta de que mucha de la población colombiana vive en una economía informal. En esta pandemia lo que se vio realmente fue lo que históricamente se ha venido viendo frente a las acciones de direccionar programas y garantías normativas, pero también presupuestales hacia sectores empresariales grandes, es decir, a las industrias extractivas, a las industrias aeroportuarias, a las empresas quizás que tienen convenios o manufactura a gran escala, dejando de lado al pequeño productor, al mediano productor, a las asociaciones de empresarios con comercios pequeños. Pues esto ha sido un poco, no, realmente el gran reclamo que la sociedad colombiana y las empresas privadas de orden pequeño y a las asociaciones pequeñas y de hecho las comunidades que también han venido trabajando su comercialización, que no tienen quizás la capacidad ni el apoyo que siempre han tenido las empresas de gran manufactura, pues en este marco de la pandemia creo que se han visto esas brechas con mayor ímpetu. Y dentro del paquete de medidas del gobierno del presidente Duque, ¿se han tenido en cuenta a las comunidades indígenas? Creo que no, pues realmente creo que no. Creo que en el desarrollo de las preguntas que hago, creo que ha sido evidente que se marca de hecho esas brechas de desigualdad histórica que en los pueblos indígenas hemos vivido. Creo que el concepto de lo étnico se usa mucho en las normatividades y en los decretos, pero cuando vamos a ver realmente los programas, cuando vamos a revisar si esos programas tienen unas asignaciones específicas para pueblos indígenas, si desde los decretos presidenciales o desde cada sector que debió atender el tema de la pandemia, teniendo en cuenta que el pueblo colombiano es un país tan diverso y que los pueblos étnicos nos encontramos gran parte en una ruralidad dispersa, en donde en esa ruralidad dispersa no se cuentan ni siquiera con unos mínimos para la atención en salud como son los centros de atención hospitalaria.
pues podemos decir que realmente las políticas establecidas en el marco de este periodo presidencial se quedaron cortas y lo que realmente muestra es esa profunda brecha de desigualdad frente a la atención hacia los pueblos étnicos, y esto llevó a que muchas comunidades, muchas organizaciones tuviesen que avanzar solas en sus protocolos internos propios, de hecho de establecer los cordones de seguridad, de establecer sus políticas propias de aislamiento y ejercer una autonomía dentro de sus territorios, en donde pues realmente el Estado colombiano y su institucionalidad se quedó corto frente a los temas de atención y de garantía de unos mínimos vitales para que las familias indígenas pudiesen realizar sus aislamientos voluntarios y pudiesen mitigar los casos de contagios. De hecho, si uno revisa las experiencias que las comunidades y organizaciones tomaron, las comunidades y organizaciones que tuvieron un control territorial frente al ingreso de terceros a sus territorios para mitigar el tema de los contagios, hasta donde pudieron tener este tipo de aislamientos y estos tipos de controles, pues el incremento en los contagios fue muy reducido. Pero ya lo que ha venido, la apertura del comercio, la apertura de lo que le están llamando la pospandemia, cuando realmente los casos de los contagios no han disminuido, sino que ya vamos casi para una cuarta, quinta ola de picos de contagio, pues eso también hizo que de cierta manera el transitar de los terceros por los territorios indígenas fuera muy, muy complejo de controlar por las autoridades indígenas, y pues esto pues también ha obedecido a esas políticas de apertura que el mismo Estado colombiano en cabeza del presidente actual pues ha llevado a que los contagios en nuestras comunidades también se hayan incrementado. Levi, ¿las comunidades indígenas costarricenses han tenido algún espacio de diálogo con el gobierno central precisamente para adoptar medidas no solamente en contención de la pandemia, sino también en buscar salidas para las comunidades indígenas en términos de reactivación económica? Sí, una de las cosas positivas que pasó en Costa Rica, digamos, cuando entró la pandemia, es que desde antes de la pandemia ya teníamos un mecanismo de diálogo con unos 2 años de estar funcionando con el gobierno en función de los temas ambientales, del tema de los fondos del clima, de los NDC, de todo este tema de discusión climática. Ya teníamos un mecanismo de diálogo funcionando, entonces entramos de una vez a funcionar con este mismo diálogo al tema de pandemia. El punto es que claro, tenemos diálogo, nos escuchan, pero las medidas van orientadas a las grandes ciudades y no a nosotros, entonces igual estamos un poco atrasados. Diputada, y para usted desde su escaño, desde su movimiento político en el legislativo, ¿qué medidas se están impulsando precisamente para lograr ser escuchados? Hay varias propuestas que dentro del trabajo legislativo que nos corresponde a nosotros impulsar. Una de ellas es en materia legislación, y precisamente cuando hablamos de la necesidad de resolver los grandes problemas que hay en el país, que la pandemia nos vino más que todo a reflejar y a evidenciar esas enormes carencias, con muchísima más razón vemos la necesidad que se impulse una política agraria, por ejemplo, porque una de las grandes demandas históricas de los pueblos ha sido el no acceso a la tierra, ni para vivir ni para producir. Y hoy más que nunca lo notamos cuando vemos que las comunidades han tenido que recurrir a otros mecanismos frente al inacceso a la tierra, al capital, al trabajo, que eso los vuelve en una situación más encarecida. Entonces, está en agenda legislativa y nosotros lo hemos apoyado, porque es un tema que viene de años, la necesidad de que se
apruebe la ley del sistema de acceso a la tierra, de desarrollo rural, que mientras no hablemos de tener mecanismos de acceso a tierra, mientras no tengan los pueblos algunas políticas que les permita atender sus necesidades, obviamente sus niveles de pobreza van a seguir persistiendo con o sin pandemia y después de la pandemia. ¿Qué más hemos propuesto? Por supuesto está lo de la ley de desarrollo económico, siendo una mayoría de la población, también nos va a permitir dotarles de mayor posibilidades a sus familias. Es lo que hasta el momento nosotros creemos que es necesario. Seguramente hay otros temas importantes que tenemos que discutir y no quiero pasar desapercibido también la ley esta de alimentación escolar, que de cierta manera también la apoyamos y que fue aprobada, pero es necesario también que haya una mayor calidad nutritiva en cuanto a la alimentación de en este caso de los niños que están en el ciclo escolar, en nivel educativo, que recientemente el Congreso aprobó. Algunas de las cosas que hemos apoyado y que seguimos impulsando en el Congreso. Félix, en este momento, ¿qué medidas ha tomado el gobierno chileno para impulsar la reactivación económica y las comunidades indígenas qué participación han tenido dentro de estas medidas? Mira, a ver, vamos a hablar, ahí tenemos dos cosas. La reactivación económica, a ver, Chile se ha gastado sus ahorros internacionales en este año de pandemia, ciertamente. O sea, hay un tratamiento de la vacunación y hay un tratamiento social que dio una subvención por alrededor de 8 meses a casi más de 8.300.000 personas de 15 millones, ¿sí? O sea, estamos hablando de que mensualmente se gastaban millones de dólares. Pero a ver, como ya te decía, la hegemonía del pensamiento del Estado de Chile habla de esta reestructuración económica en general, ¿no? El derecho económico indígena lo estamos llevando independiente de organismos del Estado y organismos de universidades, estamos muy independientes en la propuesta de derecho económico indígena, ¿sí? Si bien es cierto que gracias a que de alguna manera Chile se ha insertado internacionalmente y que por muchos años nos hicieron filtro la voz indígena, los indígenas de partidos políticos, amigos de los gobiernos de turno, nos filtraron la participación. Ahora último, yo diría en los últimos 10 años, hemos quebrado ese anillo, filtro político y hemos podido salir afuera con nuestra propia voz, ¿sí? Entonces, hoy día rescatamos la enorme oportunidad que tenemos, la posibilidad de llevar, tenemos oportunidades, no digo que lo hayamos hecho, pero tenemos la oportunidad de tener ya los vínculos con las universidades para llevar a nuestros chicos, a las nuevas generaciones indígenas, a sacar su maestría y posgrado a Nueva Zelanda, a Canadá, a Estados Unidos, a Australia, a Europa en general, a Japón y Hong Kong y Taiwán, Taipei más bien. Tenemos esos vínculos, ¿ya? Hemos roto con ese establishment político y tenemos la posibilidad. Ahora, como te digo, esto ha sido súper como el minero y su picota, muy de golpear de piedra por piedra y ya llevamos, bueno, yo llevo 14 años en esto de la búsqueda del derecho económico indígena, que la presidenta Bachelet en su plataforma socialista, ¿cierto?, de pensamiento, tampoco nos dio ninguna oportunidad. Porque te digo, ¿cierto? Este modo de enfrentar la sociedad del presidente Sebastián Piñera tampoco, cero posibilidades. Y nosotros una cosa, un hito que marcamos, que el año 2017 él a propósito de la participación que tenemos dentro del Foro Mundial Indígena de Negocios, que fue el hecho que nos abrió y que pudo romper la hegemonía, ¿cierto?, de romper estos anillos políticos. Participamos en Guatemala en 2014, en Hawái en 2015, en 2016, en Saskatoon, Canadá. 2007 trajimos el foro a Chile. Y en 2017 de lo que es la Corporación de Fomento, que es una agencia del Estado para la inversión extranjera y la inversión nacional, se generó la Corfo Indígena, que se le llamó, que es el Comité de Fomento Indígena. Pero los mecanismos, los criterios de pertenencia y
y vinculación al desarrollo económico indígena estaba por fuera de la matriz indígena, ¿sí? O sea, ahí podía participar la Coca-Cola si tú quieres, o Chevrolet, pero en ningún caso una marca indígena daba los criterios que tenían ahí y las pautas de evaluación financiera que te dan para los proyectos indígenas, porque nosotros para esto y a la evolución del conocimiento hemos logrado definir que la marca indígena tiene que romper barreras culturales, meter la marca primero. Hay mucha demanda por el producto nativo, orgánico, pero si esta tiene una marca indígena, tiene cierta reticencia y quiere que sea barato, o sea, quiere que sea un producto de pobre. Y nosotros decimos, no, este producto es de buena calidad nutritiva, es amigable con el medio ambiente, es un aporte a la identidad del país, nutritiva, valórica y cultural. Entonces, ¿cuáles son los principales retos que se plantean a las comunidades y pueblos indígenas que están buscando insertarse en estos escenarios económicos precisamente para lograr tener una incidencia en los mercados? Gracias, y te agradezco tremendamente esa pregunta, porque resulta ser que aquí es donde hemos hecho énfasis. Nosotros tenemos ya el colchón político para hacer, o sea, el colchón normativo jurídico internacional. Chile ha sido adherente a cuánta firma internacional en materia de derechos económicos, sociales, culturales, políticos y ambientales de la población indígena. Tenemos el Pacto de Naciones Unidas del año 2007. Reitera el Pacto de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Políticos, la Organización de Estados Americanos. Chile es adherente a partir del año 2016. Chile ingresa a su normativa jurídica, el convenio 169, en septiembre del año 2009. Fíjate. Y últimamente, en el año finales de 2014, comienzo del 2015, firma como adherente a esta Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, donde nadie quede atrás. Entonces, pero de todas esas firmas, nada. Entonces, ¿qué decimos? El Estado de Chile debe cumplir con sus compromisos internacionales. No es otra cosa, no estamos pidiendo nuevas leyes, no estamos pidiendo nada. La voluntad política ha quedado en manifiesto su racismo, su discriminación, antes de su barrera cultural. Aquí por lo que se nos ha dado a entender, la clase política todavía sigue siendo una clase política muy colonial, muy ignorante, poco culta, ¿sí? Entonces, la tendencia internacional en el marco de la COP25, COP26, bueno, la COP24 ya marcó que algo muy relevante, que todo lo que es el proceso de cambio climático, la población indígena, que es el 5% de la población mundial del planeta, ha protegido el 80% de la biodiversidad del planeta. Entonces eso ya te da un indicativo, ¿cierto?, que las políticas no se pueden hacer sin la población indígena. Los marcos sociológicos o las teorías sociológicas que en un momento se marcaron como el desarrollo a escala humana entre el año 80, 90 y después entre el año 90 y 2000, que era la aldea global, ninguno de esos preceptos teóricos afectó a la población indígena, porque primero no llegó estos derechos a escala humana, dado por la FAO, y la aldea global donde pretendíamos ser todos iguales, eso nunca sucedió. Seguíamos haciendo nuestras ceremonias en nuestros campos, seguíamos con nuestra espiritualidad y sobre todo seguíamos con nuestro idioma, sin estar normado por el Estado. ¿Sí? No es el caso del Perú, que tiene su normativa, o Guatemala. ¿Sí? Entonces, este caso Chile es unitario y así se establece, pero no, la población indígena sigue rebelde en ese contexto y sigue haciendo sus prácticas. Lina, en este caso en Colombia, ¿de qué manera ustedes desde Acubadaura trabajan con pueblos, comunidades y organizaciones indígenas para generar ingresos y mejorar la calidad de vida de estas comunidades? Pues nosotros desde Acubadaura hemos venido trabajando desde una de nuestras líneas estratégicas, que es la de justicia económica y redistributiva, precisamente acompañar a los casos que acompañamos en el nivel local, pero también desde el nivel nacional, desde diferentes apoyos que han sido los siguientes. Desde el nivel local, las comunidades que acompañamos hemos venido brindando asistencia técnica, brindando capacitación,
tratando de entender y de realizar estrategias que le permitan a las comunidades acceder a los presupuestos públicos que existen con destinación hacia los resguardos indígenas que son legalmente constituidos y que pues como entidades territoriales también tienen el derecho de recibir unos recursos por este reconocimiento que se le brinda por parte del Estado colombiano. En ese marco hemos venido tratando de brindar capacitaciones frente a cómo podemos acceder a los recursos del Sistema General de Participación, desde lo que tiene que ver el decreto de autonomía presupuestal de las comunidades que pueden ejecutar y administrar de manera directa esos recursos del Sistema General de Participación, pero también a las comunidades que aún esos recursos llegan a las entidades territoriales municipales, de cómo pueden destrabar esos recursos, de cómo pueden hacer la gestión, la planeación, la formulación para el goce efectivo de esos recursos hacia los territorios y mucho más en lo que ha tenido que ver la emergencia sanitaria y lo que ha sido el tema del COVID-19 para que puedan acceder a este tipo de recursos. Pero también desde el nivel nacional hemos estado realizando seguimiento a los bloques normativos, a los decretos que desde la Presidencia de la República se han emitido, pero también desde los diferentes sectores económicos que atentan quizás con el presupuesto público de los territorios indígenas, identificando realmente que estas medidas que se han venido tomando carecen de enfoque, carecen de integrar y de pensarse en que Colombia, las afectaciones que ha tenido en el marco de la pandemia, en el marco de la salud, también ha venido afectando de manera directa a los pueblos indígenas y que en esa medida las medidas con un enfoque realmente que tengan en cuenta desde los programas, pero también desde la atención en los servicios hospitalarios, frente al reconocimiento de los saberes propios en la atención en la medicina intercultural de los pueblos, pues tampoco ha sido reconocida y que hay allí unos saberes que pudo también ayudar a mitigar un poco el impacto del contagio de lo que le ha acontecido a la humanidad. Creo que en ese escenario Acobodaura le ha venido apostando quizás desde lo local a ese fortalecimiento de las comunidades en ese acceso a esos recursos, pero también desde el nivel nacional a realizar ese seguimiento, ese análisis y a plantear también rutas de trabajo y hacer rutas de incidencia para poder posicionar y que los temas étnicos pues realmente se puedan abordar con un enfoque diferenciado, pero también incluyente. Esto desde Colombia y desde Costa Rica, Levi, ¿los pueblos indígenas de qué manera se están articulando para buscar salidas mientras el gobierno define sus propias líneas y políticas? ¿Ustedes cómo están trabajando en ese sentido? Bueno, estamos trabajando en varios niveles. Uno es que se ha organizado más la parte productiva. O sea, antes, digamos, los productores de plátano están organizados, las mujeres están organizadas en las comunidades y se está haciendo varias cosas. Se está trabajando, ya los productores más organizados están llevando productos al mercado nacional. Las mujeres están trabajando más en el mercado local con las ferias del productor y para intercambiar productos. Y los que estamos alrededor digamos, de la parte más incidiendo en políticas, en cómo hacer que el turismo también se vaya fijando a nuestras iniciativas. Entonces, eso es lo que hemos estado haciendo, digamos, agrupándonos más por sector e impulsando la producción desde cada sector. Bueno, pues el tiempo es muy corto y nos gustaría seguir ampliando estos temas sobre reactivación económica, sobre todo en pueblos indígenas, pero ya para finalizar quisiera que le enviaran un mensaje a las comunidades indígenas latinoamericanas que estarán escuchando este especial sobre la reactivación económica. Bueno, entonces, sin lugar a dudas, nuestro mensaje es que realmente son desde las mismas comunidades, desde los mismos territorios, desde donde se deben generar las iniciativas, las propuestas para la reactivación económica. ¿Por qué? Porque el gobierno va a seguir insistiendo, por ejemplo, en la agudización de la minería,
como ya lo está queriendo hacer a través de dos decretos ejecutivos, el 95 y el 151, es decir, recurre a afianzar el extractivismo para supuestamente superar la crisis económica. Pero nosotros decimos, más bien, se deben seguir potenciando las formas tradicionales de los conocimientos vinculados a la tierra, los sistemas agro-silvopastoriles, los sistemas productivos vinculados a la chacra, también los emprendimientos comunitarios que, por ejemplo, en todo este último tiempo empieza a haber un auge, digamos, de emprendimientos en el ámbito del turismo, en el ámbito de la producción, en el ámbito de la artesanía. Es decir, que las mismas comunidades empiezan a generar o autogestionar sus propias iniciativas económicas que empiezan a generar una economía inicial que es básicamente familiar o comunitaria, pero que les permite ir sobrellevando poco a poco la crisis económica o la recesión económica que vivimos. Entonces, mientras los gobiernos van a seguir apuntándole a fortalecer el extractivismo, pues nosotros buscamos afianzar más bien los emprendimientos y la economía popular y solidaria. Bueno, creo que los pueblos indígenas siempre han demandado el reconocimiento de sus derechos colectivos que están respaldados por una serie de instrumentos y convenciones internacionales, y que eso ya marca un avance significativo. Sin embargo, nos encontramos ahora con esta crisis en todo sentido que ha afectado al mundo. A los pueblos indígenas sí se evidencia que los estados, no solamente Guatemala, sino la mayoría de los estados, no invierte en los pueblos indígenas. Persiste un racismo que no coloca a los pueblos indígenas aún en condiciones de sujetos de derecho. Y eso es una general que se evidencia en la mayoría de países latinoamericanos y del mundo, cuando los pueblos indígenas son sujetos de derechos reconocidos a nivel mundial, y que así como son sujetos de derecho, ellos deben ser dotados también de derechos que los estados se les ha olvidado. Frente a los llamados bicentenarios que muchos de nuestros países han conmemorado este año, se evidencia la necesidad de crear estados plurales, donde realmente los pueblos indígenas sean considerados como esos sujetos de derechos que hasta ahora muchas de las constituciones los ponen al margen, y por eso es que no es casual que los estados hoy no prioricen e inviertan en pueblos indígenas. He ahí la gran demanda de muchos de los pueblos, que ese es el camino que están demandando, de que los estados sean plurales, y que así como sean plurales, sean reconocidos conforme a la gama de derechos, conforme al derecho internacional. Muchas gracias. Bueno, lo primero es que para enfrentar cualquier pandemia, el cambio climático, las soluciones no vienen de afuera. Está en nuestro conocimiento, está en nuestra propia capacidad y en nuestros recursos. Por eso es que nosotros defendemos tanto nuestros recursos, porque ahí está la respuesta. Se pudo haber paralizado el país, se pudo haber quedado sin alimento las ciudades, pero nosotros siempre seguimos sobreviviendo porque ahí están nuestros recursos. Entonces yo creo que hay que valorar mucho lo que tenemos y sobre todo hacer una buena gobernanza y una organización interna para poder enfrentar este tipo de problemas. Pues gracias por la oportunidad. Kamisaraki, Hirakanaka, Cuyacanaka, Mapaikwiki, Tataikuna, Yorana Corúa, Yorana Taína, Apacha Mamusquiba, Apacha Maracus, Mar Pulamenca Pupeñi, Inchintain, Alquito Inchinta, que me he cuidado, Comene Nocham, hermanos de la Vyayala ancestral, queridos hermanos, un llamado desde el azul profundo de donde nos dejaron nuestros ancestros, el azul donde es el inicio y el final, donde inicia el sol y también cae en el ocaso. Desde la energía nueva, todos los días son una energía nueva en la mañana, y es por eso que gracias a nuestros ancestros hoy día somos los sobrevivientes. Por ello, por el legado que nos dejaron, por la vigencia y la vigorosidad que tenemos nosotros en nuestra sangre, por las nuevas generaciones, les hago una invitación, un llamado a no desistir del derecho que nos cae, ¿cierto? Propiamente tal. Vivir en la Vyayala, cuidar el medio ambiente, cuidar los bosques, el agua, el mar, administrarlos de manera colectiva y comunitaria,
Los derechos económicos indígenas no son para transformarnos en empresarios indolentes y sin alma. El derecho económico indígena nos da una oportunidad de volvernos a lo colectivo, a lo comunitario, a la administración y cuidado de preservación de nuestro medio ambiente, a que no nos vuelvan a pisotear dentro de nuestras propias comunidades. Están las oportunidades del Fondo Verde del Clima de poder administrar cierta parte de nuestros campos para poder, si queremos o no, la plantación de plantas nativas para reforestar. Está la administración de nuestros territorios, zonas volcánicas, para poder transformarnos en empresas colectivas y comunitarias para la administración de plantas geotérmicas, que podamos proveer energías limpias a ciertas ciudades cercanas a los volcanes. Están los territorios desérticos donde está la calidad del sol, donde podemos tener empresas colectivas y comunitarias para la administración, ¿cierto?, de plantas solares fotovoltaicas y generar en ello el desarrollo con nuestra ancestralidad, con nuestro respeto a nuestra Pachamama, a nuestro Ñuque Mapu. Ese el legado que nos dejaron, ese es nuestro pasado. Si no miramos nuestro pasado y nuestro azul ancestral, no podemos mirar el futuro. La colonización en las universidades, esa educación no nos permite el desarrollo porque nos deja ciegos. El desarrollo nos lo vamos a encontrar en nuestra sangre, en nuestro Itrofelmuñén, en nuestra práctica ancestral, en nuestro ritual, en nuestro sueño, en nuestro peuma que decimos. De eso vive nuestra espiritualidad. No lo agotemos ni lo olvidemos. Refundemos a nuestros ancestros, agradezcámosles las batallas épicas que dejaron, ¿cierto?, escritos en la tierra con sangre, y bajo eso vivamos orgullosos, vivamos por nuestra futura generación y el cuidado de nuestra madre tierra. ¿Veis? Feika, femote. Me aguanto la mi campo peñí por la mente. Fuerza a todos. Machina unima panuma arakerasma ampuatua tapeta chorodaika dachi unyapa nibatajua. No queda más que agradecerles por participar en este espacio de Voces Indígenas, intercambios sobre la reactivación económica en Chile, Ecuador, Guatemala, Costa Rica y Colombia.